Paso a presentar a José Ángel Campillo, aquí a mi izquierda. Natural del Viso, es diplomado en Magisterio en Ciencias Humanas, licenciado en Geografía e Historia con especialidad en Historia del Arte y doctor en Historia con tesis titulada Arquitectura y Urbanismo en los Alcores, El Viso y Mairena. Ejerció de profesor de Geografía e Historia en el Instituto, aquí en el pueblo, y actualmente está retirado, pero colabora con la Universidad Pablo Olavide en el aula de mayores de esta localidad, con el periódico El Viso Digital y la revista de Santa Cruz del Viso. Con más de 40 artículos publicados, ha escrito 4 libros en torno a distintos aspectos de la historia del Viso y ha sido coautor de otros sobre el patrimonio de los Alcores. Amante de la historia y estudioso, es un principal protector de nuestro pueblo y de la historia que en él cuenta, y por eso viene a presentarnos el Viso en la segunda mitad del siglo XVI. Un aplauso para José Ángel. Bueno, buenas tardes. Yo voy a intentar de hacer ver cómo era nuestro pueblo en el siglo XVI. En principio decir que es complicado porque la documentación que tenemos de la época es bastante limitada. Y por otra parte, tenemos que hacer una abstracción de construir, digo bien, no construir, de construir lo que ya conocemos. Por ejemplo, en el siglo XVI, cuando los héroes de Lepanto llegaron a nuestro pueblo, este edificio no existía. La parroquia era completamente distinta a como la conocemos. Por eso es lo que digo, tenemos que hacer un ejercicio de construcción, que tan de moda hasta ahora con el tema de la cocina. Bueno, en primer lugar, antes de hablar propiamente del Viso, creo que es conveniente de contextualizar la época. Estamos en la segunda mitad del siglo XVI y tenemos que ver quién era la persona que nos gobernaba. Nos gobernaba Felipe II. Felipe II está en el contexto de ese periodo histórico que estamos estudiando, desde 1556 a 1598. Por lo tanto, la segunda mitad del siglo XVI fue nuestro gobernante. Estamos en una época donde la Iglesia también sufre un proceso de reforma. Ha aparecido en Alemania Lutero, hay movimientos religiosos sobre todo en Alemania, y el papado junto con el rey Felipe II y otros monarcas cristianos o católicos, van a convocar el Concilio de Trento. Concilio de Trento, donde se defiende o donde se pone encima de la mesa aspectos que son totalmente contrarios a la doctrina protestante. Por ejemplo, los protestantes no rezan a los santos como nosotros, o no tienen imágenes. El Concilio de Trento reafirmó todo lo contrario, y de ahí, de ese Concilio de Trento, aparece la Semana Santa. Por lo tanto, la Semana Santa es fruto de ese Concilio de Trento. No podemos olvidar que estamos en el Imperio Español, el imperio que en tiempos de Felipe II no se ponía el sol, porque Felipe II también fue rey de Portugal. Entonces, en el reinado de Felipe II, Portugal, las posesiones portuguesas también fueron españolas. Estamos, por lo tanto, en una época de expansión política, no expansión económica, porque, por ejemplo, el reinado de Felipe II terminó con una bancarrota. Entonces nos podemos hacer la idea de la situación económica con la que terminó el reinado del rey Prudente. Y estamos hablando de un rey que se tiene que enfrentar a cuestiones políticas tanto dentro como fuera. ¿Qué cuestión política es la que se tiene que enfrentar fuera? Uno de los aspectos fundamentales es el caso de Antonio Pérez, su secretario, que fue asesinado, o el caso también de su hijo el príncipe Carlos,
que también fue asesinado. Y esto fue aprovechado por los ingleses para crear la famosa leyenda negra contra los españoles. Y en política exterior, pues Felipe II era, permitidme la comparación, como Donald Trump, estaba en todos lados. ¿Eso qué significa? Que pelea contra los turcos, el caso que nos trae hoy aquí, pero también está peleando en los Países Bajos, está peleando contra Francia, y todo eso necesita, todo ese movimiento necesita mucho dinero. ¿De dónde sale el dinero? De los impuestos. Los castellanos estaban, fundamentalmente, los castellanos estaban acribillados a impuestos. Personajes de la época. Ahí tenéis a Felipe II, a don Juan de Austria, su hermanastro, y al secretario del rey, Antonio Pérez. Otros personajes, lo tenéis ahí también, Felipe II, con 2 hijas, y también nos sirve para recrearnos en la vestimenta de la época. Ahí tenéis a Gaspar Juan Arias de Saavedra, quinto conde del Castellar, y a su madre, doña Beatriz Ramírez Mendoza, los fundadores de esta casa. Y si hay una ciudad importante en esta época, Sevilla. Sevilla es puerta y puerto de las Américas. Curiosamente, la Giralda, tal como nosotros la conocemos ahora, se termina de construir en 1568. Entonces, fijaros, hasta 1568 la idea de cualquier persona que fuese a Sevilla y viese la Giralda, pues era completamente distinta. Lo mismo que también era distinta la ciudad. Los arrieros que llevaban pan del Viso a Sevilla en esta época, cuando entraban por la Puerta Carmona, esto es lo que se encontraba. Estos son los caños los mal llamados caños de Carmona, porque en realidad vienen de Alcalá de Guadaira, pero bueno, entonces esto es lo que se encontraba. Y ahora sí, entramos ya en materia. Por una parte tenemos Carmona y por otra parte tenemos Alcalá de Guadaira. Y entre esas 2 ciudades nos encontramos una pequeña villa situada en el camino que va de Carmona a Sevilla, donde hay una fuente y una serie de torres. Torres que en la actualidad han desaparecido todas y que fueron desmochadas por orden de Isabel la Católica. El reinado de Isabel la Católica es por lo menos el comienzo del reinado de Isabel la Católica es un periodo conflictivo donde la nobleza no quiere doblegarse a la monarquía autoritaria de los reyes, y Isabel II termina desmochando y destruyendo gran parte de fortaleza. Aquí, como no tenemos castillo, pero sí había una serie de torres, pues esas torres fueron desmochadas, y con el tiempo lo que suele pasar, lo que no se utiliza no sirve y por lo tanto se derriba. Bueno, ahí tenéis en rojo señalados dónde estaban esas torres. No sé si el cursor señala. La de más arriba, no. La de más arriba es la que estaba donde actualmente está la capilla del Cristo del Amor, en la iglesia, en la parte más arriba. La de más abajo es, o podía ser, la que se llamó la casita de Montero o la casita de Mortero. Depende de la documentación, en unos viene de una manera y en otros viene de otra. Las 2 que están muy juntas correspondían a las que estaban en la trasera del Palacio de los Condes del Castellar, actualmente ayuntamiento. Y la más pequeñita estaba aquí, en esta casa. Si ustedes, cuando terminen, bajan, van a observar que al final, abajo en el claustro, en la parte justo enfrente, hay una especie de cuadro
que corresponde con el convento. Ahí hay una cosa rara. Eso fue también una pequeña torre. Y como digo, todas desaparecieron en distintos momentos de la historia. Bueno, me he permitido hacerle una foto a esta magnífica maqueta para que veáis que aunque no estaba el convento en la época en la que estamos hablando, sí, la parte más oscura que estáis viendo ahí, junto al convento, ahí aparece una torre, en esa recreación. Y aquí también, en un libro que escribió Juan Belloso e Isabel Bueso, también es una hipótesis para que os hagáis una idea de cómo eran esas torres. Esas torres, apareció la cimentación de las mismas, de esas dos, cuando se hizo el sótano del actual ayuntamiento. Aparecieron la cimentación de esas dos torres. Ni se hizo estudio arqueológico, ni se hizo nada, sino que tal como aparecieron al camión. Bueno, y otro elemento importante en ese camino que va de Carmona a Sevilla es un arroyo que pasaba por lo que actualmente es la calle San Pedro Nolasco, la entrada, y donde está la entrada a la calle San Pedro Nolasco, ahí había un desnivel de más de 8 metros. Lo digo para que os hagáis una idea. Había un desnivel de más de 8 metros, por lo tanto ahí lo que había era un pequeño puente, una especie de lo que también se llamaba una alcantarilla. Lo mismo que también hubo una alcantarilla donde está actualmente la calle Maestro Seri, con calle Rosario, ahí también hubo una alcantarilla, porque este arroyo, que tenía un desnivel de 8 metros aquí, venía desde la calle, desde el terraplén, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama esa calle. Ay, efectivamente, la calle Ronquera. Bueno, el orden social. Estamos en finales de la Edad Media y estamos hablando de una sociedad completamente distinta a la actual. Estamos hablando de una sociedad donde no había ciudadanos. Estamos hablando de una sociedad donde había señores y vasallos. Y muchas veces, cuando descontextualizamos a esos señores que vemos ahora en los cuadros, a la propia condesa del Castellar, la vemos con una mentalidad y una perspectiva completamente distinta a la de la época. Eso hay que tenerlo en cuenta para no descontextualizar. Bueno, ahí tenéis una pirámide social, donde por encima de todo estaba el rey, y junto al rey el señor del lugar, en este caso el conde del Castellar, y por debajo del conde del Castellar pues nos encontramos el estamento eclesiástico, y al final del todo, por encima de lo que son los campesinos y lo que son otros oficios, nos encontramos unas minorías que también las tuvimos aquí en el Viso. Por una parte tenemos a los judíos, una minoría judía poco representativa, pero la hubo, es importante tenerlo en cuenta, y también a los moriscos. ¿Quién eran los moriscos? Los moriscos son los que también en 1571, entre 1569 y 1571, se levantan contra la monarquía en las Alpujarras, y una vez que don Juan de Austria, que también me imagino que hablará Isidro de este personaje hoy porque juega un papel fundamental en Lepanto, don Juan de Austria los pasa a sangre y fuego, y esos moriscos son desperdigados por prácticamente toda la península. A Carmona llegaron bastantes familias moriscas, y aquí en el Viso se quedaron algunos de esos moriscos, y quedan apellidos tales como Morillo, de Moro, Morillo, Moreno, son los dos apellidos más significativos de lo que nos queda de esa herencia morisca. Curiosamente, esos moriscos vivían en las huertas, en las huertas. Si hiciésemos un análisis
del mundo hortelano en nuestro pueblo, nos encontraríamos con cosas bastante interesantes y bastante significativas. Bueno, el Señor administraba justicia o parte de justicia en nombre del rey. Era el que le daba al pueblo las leyes, las ordenanzas municipales. Las ordenanzas municipales de nuestro pueblo datan de 1564, pero se tiene constancia que son reformadas y por lo tanto el origen de esas ordenanzas posiblemente sean de un año anterior. Cobraba determinados impuestos en nombre del rey. Nombraba a los miembros del concejo. El concejo era el ayuntamiento. El señor nombraba todos los años por Navidad a los 2 alcaldes, porque había 2 alcaldes ordinarios, porque por encima de los 2 alcaldes ordinarios estaba el gobernador de la villa, que era el que gobernaba en nombre del señor. Era el que dotaba conventos, capellanías, capillas. Eso lo hablaremos cuando llegue el momento de hablar de la iglesia parroquial. Y fijaros, importante, era el mayor propietario de tierras en nuestro pueblo y era el dueño de las aguas. Esto es importante. En cuanto al clero, teníamos al clero secular, porque todavía no había monjes. El clero era el que cobraba un impuesto denominado el diezmo y por lo tanto era el que administraba las misas, era el encargado de bautizos, comuniones, confirmaciones, algo bastante importante en estos momentos, porque la espiritualidad de la época es completamente distinta a la nuestra. Aquí, si tú no eras bautizado, estabas fuera de la iglesia, por lo tanto, si morías en pecado mortal al no estar bautizado, o si morías sin haber confesado y comulgado en tus últimos momentos, pues seguramente tu alma vagaría eternamente por el limbo, o tu alma estaría en el limbo. Entonces, la religiosidad y la espiritualidad de la época era completamente distinta. El concejo, el ayuntamiento, como he dicho anteriormente, era nombrado por el señor, tenía un poder muy limitado, porque siempre tenía la supervisión del señor. Como he mencionado anteriormente, la ordenanza de 1564 controlaba el pósito. El pósito era el almacén de trigo, importante también para las épocas de hambruna, y estaba formado el concejo por una oligarquía, es decir, por los agricultores y comerciantes con más poder en la época. Uno de esos comerciantes más importantes de la época es el que va a dotar, el que va a construir lo que actualmente conocemos como la capilla de la Virgen de los Dolores en esta misma época que veremos a continuación. Bueno, hombres y mujeres. ¿Cuántos hombres y mujeres había en el viso en esta época? Ahí tenéis la cifra. Es que me han puesto esto tan pequeño que es que no veo. Me han puesto la diapositiva muy pequeña y no veo. Bueno, ahí tenéis, 300 y pico. No veo la cifra. 305. Jornaleros, fijaros la cantidad de jornaleros que había. Pero también había cosa curiosa, muchos arrieros. Y esto lo critica mucho un siglo después Fray Pedro de San Cecilio, que es el que escribe los anales del convento los anales de los mercedarios. Fray Pedro de San Cecilio dice que la gente del viso han dejado las tierras, han dejado de cultivar es para dedicarse al trajín, pero lo dice un poco despectivamente, porque el trajinar no es más que llevar mercancía de un sitio a otro, y si la llevo de un sitio a otro, pues ahí es donde obtengo la ganancia. Por lo tanto, eso de tanta gente que se dedicaba al trajín es un poquito sospechoso, entre comillas, de que los que se dedicaban al trajín eran fundamentalmente moriscos o descendientes de esos moriscos.
La población en el Viso del Alcor. Ahora sí que me vaya a permitir que me levante, pero... No, aunque fuese un águila, es imposible. Con vuestro permiso me quedo de pie. Vale. Bueno, ahí tenéis. Averiguar la población de un lugar en la época en la que estamos estudiando es muy complicado, porque cada documento te habla de cosas distintas. Muchas veces te habla de que hacen un empadronamiento referente a la población, otras veces un empadronamiento referente a los impuestos. Entonces te vuelves loco. Ahí tenéis, fijaros, en 1528 teníamos 167 vecinos y aproximadamente 668 habitantes. Vecino hace referencia a padre de familia que paga impuestos. Ojo, yo multiplico por 4, pero hay gente que dice que hay que multiplicar por 3,5 y hay gente que dice que hay que multiplicar por 5, porque la gente que se dedica a estudiar la demografía preestadística no se ponen de acuerdo. Pero fijaros, de 167 vecinos en 1528 paso a 126 en 1534, a 165 en 1554. Pego el bajón, el barrigazo, en el año 71, y en 4 años la población, fijaros, se dispara. Una burrada, eso es imposible. Eso es imposible. ¿Eso a qué se debe? A que el padrón de 1571 es un padrón que fue falsificado por el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque en el año 1571 hubo una hambruna muy grande. Yo le digo al rey, al Estado, que tengo muy pocos vecinos, certifico que tengo muy pocos vecinos con la idea de pagar menos impuestos. Eso se hacía. Y no una vez, sino muchas veces. Entonces he puesto ahí para que veáis que es un verdadero carrusel el poder estudiar la población en esta época. Pasa, por favor. Bueno, ahí he intentado de resumir. De 1528 a 1534, en 6 años la población baja un 24%. Del 34 al 54, en 20 años la población sube un 23%. En resumidas cuentas, de 1528 a 1591, en 63 años la población aumenta un 6,7%. Muy poco. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una época donde había muchísimos nacimientos, pero también había muchísima mortalidad infantil. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ni había hospitales, ni había medicamentos, ni había nada. Y 1 de cada 3 mujeres, eso es importante, moría en el parto. Por eso hay tantos viudos que se casan en segundas nupcias. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Hay muchos viudos que se casan en segundas nupcias y la diferencia de edad, alguna que otra vez, es bastante considerable. Bueno, ahí tenéis. 1507, peste bubónica. No hemos salido de una cuando entramos en el tifo. En el año 1570, la hambruna. En el 1580 se le llamaba catarro. Esto no es un resfriado normal y corriente, esto es bastante importante. Y terminamos ya el siglo y empezamos el nuevo siglo con la peste atlántica. Por lo tanto, imaginaros que el niño que llegaba a la edad adulta, ese le había tocado prácticamente la lotería. Bueno, los nacimientos. En 1570, fijaros, una media 30, 40 nacimientos, que muchos de estos niños nacían, eran bautizados y al día siguiente lo mismo morían. Importante, aquí se están reflejando los nacimientos, no los nacimientos que después, nacimientos, una media de bautismo en esa escala de años del 570 al 79 de 40 nacimientos.